En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy importante para saber qué hacer cuando nos encontramos en una situación de crisis y que nosotros podemos brindar el apoyo a la persona o a las personas que hayan sufrido algún percance o que se encuentren en una situación de descontrol. Hola, mi nombre es Janet Morales, soy psicóloga y pertenezco al grupo de Transpersonal Playa. Quiero que sepas que los primeros auxilios psicológicos son conocidos como PAP y son aplicables dentro de los primeros minutos del percance o dentro de las 72 horas siguientes. Sabemos que cuando nos pasa algo inesperado, muchas veces nosotros mismos reaccionamos de manera inestable o nos sentimos nerviosos o del impacto o de la noticia o de la situación en la cual nos puso en riesgo, las personas pueden estar en crisis. Para esto debes de saber que no se necesita ser especialista, no se necesita ser psicólogo, no se necesita alguna especialidad para brindar un verdadero apoyo psicológico a la persona que sufra un percance. Para esto son 5 pasos básicos que tienes que tener claros para que tú lo puedas aplicar. En principio que tú muy probablemente pues no estés dentro del caos, sino que seas una persona alterna. Para esto, el primer elemento es atención o escucha activa. Cuando nosotros escuchamos realmente a la otra persona, vamos a entender cuál es su necesidad. Es hacer un lado lo que yo creo que necesita para darle paso a saber realmente cómo yo la puedo ayudar a esta persona. En muchas ocasiones solamente necesitan hacer una llamada, a lo mejor revisar alguna parte de su cuerpo, bajar alguna tensión o simplemente compartir alguna situación. Escucha activa es el primer elemento. El segundo elemento es la ventilación o poner a la persona a salvo en una situación física donde ella efectivamente ya no sienta que está corriendo peligro. A lo mejor en un accidente automovilístico eso lo van a hacer en principio los bomberos o algún camillero, lo tienen que quitar del lugar del percance para que tú puedas empezar a platicar con esta persona. Asegúrate de que ella se sienta, ya no esté en peligro y pues desde luego ni tú mismo. El tercer elemento es categorizar las necesidades. Una necesidad tuya va a ser ayudarla, pero otra muy importante es decir qué necesita esta persona, siempre y cuando nosotros no atropellemos la atención médica. Tenemos que estar bien seguros que esta persona solamente se encuentra en la crisis. Nosotros podemos hacer acompañamiento si se lleva en un carro, si se lleva en una ambulancia, sí lo podemos hacer siempre y cuando con el respeto que se debe la situación y ver qué es lo principal que necesita. La categorización la va a hacer la persona. Si necesita hacer una llamada, si necesita sacar su bolsa, si necesita a lo mejor revisar que otra persona esté bien, toda la situación que a esta persona la lleve a tranquilizarse y que él mismo nos vaya diciendo. El cuarto elemento es derivación de las redes de apoyo. Es importantísimo hacer buenas canalizaciones. También quiero que sepas que cuando nosotros hacemos una buena canalización, la persona va a saber que nosotros fuimos de ayuda suficiente para llevarla en el lugar que es necesario, que le van a brindar el apoyo que en ese momento está necesitando. Es importante que nos apoyemos de alguna otra persona que esté cerca, que también le puede causar a ella tranquilidad. De ahí se canalizan a las instituciones si se tiene que llevar a una clínica o en su momento a llevarla a una especialidad, a lo mejor porque está en una crisis más grave de psicología, y irle canalizando siempre y cuando, y esto sí lo quiero reafirmar, no hacer expectativas sobre lo que va a suceder. Generalmente cuando estamos en shock o tenemos una situación en crisis, lo único que nos queremos es que ya no pase nada, nos alberga un miedo y estamos pensando qué va a suceder después. Entonces, simplemente tenemos que ser muy realistas, tenemos que decirles que tienen que ir a determinadas instituciones, que tienen que trasladarse al hospital,
que tienen que ir a alguna terapia, que tienen que hacer alguna otra intervención, hacer una buena orientación a esta persona le van a servir posterior a la crisis o al percance que haya tenido. Va a saber qué hacer, porque muchas veces hay mucha desorientación. El quinto elemento, y no por eso menos importante, es hacer hacerle una educación y comentarle qué es lo que va a suceder de manera puntual después de esto. Es importante que tú le digas, ahorita te vamos a llevar a determinada clínica, a determinado hospital, posterior a eso vas a poder hacer contacto con tus familiares, vas a poder hacer una cita con a lo mejor algún especialista. Entonces, como educar a la persona que tiene que hacer después de todo este percance que ha sucedido. Y bueno, y pues sobre todo que la persona que dé este auxilio pues siempre debe de pensar que lo que ha hecho lo ha hecho bien, sin prejuicios, sin hacer situaciones de caos. Si tú misma que estás haciendo este apoyo sientes que no estás en las mejores condiciones, es preferible que no lo hagas, porque es delicado trabajar con la crisis. Entonces hay que dejarle a las personas que vengan más tranquilas, a lo mejor que tienen más opciones ahorita emocionales para dar este apoyo. Y bueno, y no está de más que tú siempre te sigas informando de cómo podemos ayudar en una situación de crisis, y que es tan importante ahora la atención psicológica o la atención emocional después de una crisis. Pues te agradezco mucho y seguimos en contacto.